A ver, ahí está. Ya estoy grabando y comparto pantalla. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué podíamos predecir, digamos, del resultado? Sí se puede predecir, ¿no? Algo. Por ejemplo, algo que debe de quedar, la función de transferencia final, obviamente debe de ser función de todos los bloques y de ninguna de las señales, ¿no? Si algo hicimos mal, pues entonces eso va a aparecer. ¿Por qué? Pues finalmente tenemos muchas señales y si nosotros queremos reducir al mínimo, pues solo nos tenemos que quedar con la señal de salida, que es la Y, y la señal de entrada, que es la R. El resto de las señales tienen que desaparecer en nuestra reducción. Y obviamente la función de transferencia total del sistema, pues va a ser función de cada uno de los bloques. Es decir, tenemos desde G1 hasta G4 y F1 a F2. Entonces, todas esas funciones tienen que aparecer en la función final. Y algo característico, ahorita lo van a ver, algo característico va a tener la G1, la G2 y la G3, porque si se fijan, están conectados en la trayectoria directa. Ya definimos lo que es trayectoria directa, ¿no? Que es aquel camino que puedo seguir, lo voy a dibujar aquí, aquel camino que puedo seguir desde la entrada hasta la salida, sin retroalimentaciones. Entonces, en esa trayectoria directa que acabo de dibujar, pasa a través de G1, G2 y G3, como pueden ver. Bueno, eso va a tener una influencia sobre el resultado final, ¿vale? Entonces, a ver, hay que considerarlo. Otra cosa que también, a ver, con el paso de los años, yo les puedo decir que en un bloque, bueno, sí, en un diagrama de bloques, más bien sería lo correcto, donde solamente aparezca una sola vez cada bloque, pues nunca nos va a aparecer el cuadrado o el cubo de un bloque. En el momento en que nos salga G1 al cuadrado, pues lo más seguro es que esté mal, ¿no? Entonces, eso también sería como un indicio de cuando vean el resultado decir, bueno, si está bien o, si está, o está mal el resultado. Entonces, vean, lo primero que hice yo fue lo que habíamos comentado la clase pasada. Esta señal, que se llama XDS, bifurca, ¿no? Viene de salida de G2, entrada de G3, y también la salida de G2 va hacia la entrada de F1. Y a la vez la salida de F1 bifurca. La salida de F1, que aquí llamamos W, bifurca a dos bloques de suma, a este y a este. Entonces, un primer paso para poder, como les decía, yo aquí identifiqué que había una retroalimentación negativa, el signo, para poderla reducir fue la salida de F1 que bifurca, ponerla, es dibujarla como dos salidas diferentes. Podemos seguir llamando a W a esta y W a esta porque es la misma, ¿no? La misma que aquí arriba. Pero simplemente lo que hice fue doblar el bloque, repetirlo, significa doblar. Vienen los dos de la misma señal que se llama X, ya no la dibujé aquí, bueno, la pongo si quieren para que quede más claro. XDS, y repetí el bloque, ¿no? De modo que quedara más claro que aquí hay una retroalimentación negativa. El bloque de suma también lo repetí, que fue lo que les recomendé en la clase pasada, y entonces de aquí ya tenemos esta configuración de retroalimentación negativa que ya podemos reducir fácilmente, y aquí, este fue el primer paso. Esa retroalimentación negativa queda reducida de esta manera. Y luego, ¿qué paso se les ocurre hacer aquí? Pues vean, a mí se me ocurre uno muy sencillo, no sé si ese seguí exactamente,
puede ser que sí. Este nodo, esta señal, que de nuevo sigue siendo la XDS, no le puse aquí el nombre, pero sigue siendo XDS, igual bifurca al otro bloque que repetí de F1. Si no estuviera aquí este nodo, este bloque con este bloque quedarían en serie o en cascada, y podría reducirlos simplemente multiplicándolos, ¿no? Entonces, algo que se me ocurre aquí muy fácil sería este nodo pasarlo hacia adelante de G3. Como lo voy a pasar hacia adelante, pues esta señal original no tiene la influencia de G3. Entonces tengo que añadirle el inverso de G3 para que, aunque quede delante de G3, le elimine esa función, esa operación de multiplicarlo por G3, pues dividiéndolo entre G3. Me imagino que eso fue lo que hice. Sí, efectivamente eso fue lo que hice. Pasé el nodo que está aquí hacia enfrente, es decir, después del operador, pero entonces tuve que meterle un operador inverso para que la señal vuelva a quedar como si viniera antes del operador, o antes del bloque, pues. Y entonces estos ya me quedan en cascada, ya los puedo reducir fácilmente, y obviamente el nuevo bloque que tuve que meter, pues también queda en cascada con F1. Entonces eso es lo que a continuación se hace. Simplemente se multiplica. Ah, bueno, y en un solo paso, aquí, estos forman un solo bloque. Al multiplicarlos me van a quedar G2, G3 entre 1 más G2, F1. Y me doy cuenta que aquí tengo otra retroalimentación negativa por este signo, que igual puedo reducir con la regla de retro. Y eso fue lo que hice en el paso que sigue. Hice las dos cosas, ¿no? La multiplicación y la reducción de esa retro negativa. Y ya me quedó este bloquezote. De nuevo al reducir, bueno, y estos dos de abajo que están en cascada, pues simplemente los multipliqué, queda F1 entre G3. Y ahora tengo otro bloque, miren. Estos están en cascada otra vez, lo único que va a pasar es que va a quedar G1, G2, G3. Y esto tengo un bloque de retroalimentación positiva por el signo. Lo reduzco, nada más que ahora va a aparecer un signo menos. Y a ver, aquí qué hice. Bueno, aquí no me lo mostré, pues, en F1, F2. No, algo pasó aquí, ¿va? Creo que este no es el que sigue. Sí, aquí estoy mostrando paso a paso lo que hice acá, ¿no? El F2 que estaba arriba. Creo que en ese momento alguien me preguntó que no sabía de dónde había salido y entonces por eso lo volví a dibujar. Entonces, bueno, este es un paso intermedio, si quieren no le hagan caso. De aquí, ¿cuál sería el paso que sigue? Pues reducir este bloquezote, ¿no? Este bloquezote sale de la reducción de estos tres bloques en retroalimentación positiva. Por ahí me va a aparecer ahora el signo menos. Ahorita lo van a ver. No, igual, este sigue siendo el desglose de cómo saqué este primer bloque, de dónde salió pues, ¿no? Estoy aquí desglosándolo. ¿Por qué? Porque siempre les va a quedar uno más y pues un numerador entre un denominador. Y el truco para reducirlo es donde vean el 1, pues repiten el denominador para que entonces puedan sumarlos, como si sacaran factor común de los quebrados, y puedan sumar entonces en la parte de abajo el denominador. Pero si hacen eso se van a dar cuenta que por la regla del sándwich, pues tienen los mismos denominadores. Entonces, a la hora de que multipliquen y hagan la suma, va a quedar todo este término dividiendo y este término multiplicando. Entonces, desde aquí se puede ver que se eliminan y así es como llegué a ese bloquezote. A este bloque de aquí. Y ahora sí, aplico la retroalimentación positiva. De nuevo, pues saco el mismo truco. Aquí es donde aparece el signo menos que les decía, porque ahora es positiva. Aquí me aparece un 1, pero igual lo que hago es todo este factor, lo pongo como ese factor entre él mismo para que me dé 1. Por la regla del sándwich, estos se eliminan con el factor aquí porque son idénticos. Y entonces ya llego a esta función de transferencia. Y finalmente me va a quedar una conexión, ahorita por acá aparece, en paralelo,
de todo Pero el creo bloque. que ahí hay un error. ¿Mande, mande? Lo que pasa es que ahí siguió dejando en la parte de arriba Ujú. el G3, pero yo cuando lo hice se eliminaba. Sí, a mí también. Se me Ah, eliminó. pero sí lo eliminé, ¿no? ¿No es este con este? No, está Sí, ahí pero todavía. en la Ajá, pero respuesta abajo sigue el lo G3. sigo poniendo. Sí, sí se elimina con, como O sacó sea, el inverso. este G3 de aquí del numerador. No, No, el aquí abajo sí lo tiene denominador. bien eliminado, pero abajo creo que lo colocó de nuevo. Ah, bueno, a ver, ahorita me dicen. Sí, entonces no coincide lo que hice yo. Ah, quieren Ah, decir por que hay un... eso. Ah, bueno, sí. Puede ser que se factorice un G3, ¿no? Adicional. Ajá, pero no, es que por ejemplo, donde va el menos y dice F1, Mm. G1, G2, ahí el G3 es el que ya no va. A ver, déjame ver por qué. Mm, 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 mm. Ah, 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 ah. Ahí exactamente es donde lo está eliminando, en la parte de abajo. Sí, pero bueno, aquí eliminé un G3, ¿no? Este con este. En este quebrado, Ah, digamos. entonces ya Pero en este ese G3 no se puede factorizar. Y ese G3 aparece desde acá. Miren, aquí este lo de está aquí. factorizando con el denominador de los. A ver, déjeme ver dónde aparece ese G3. Aquí es donde aparece, ¿no? G3. Mm, ya. Sí, pues es este mismo G3, ¿no? Desde aquí lo estoy arrastrando. Desde aquí. Y ese Pero G3 fue ese este término G3. tiene a F2 y el otro, el que decimos, tiene a F1. Ok. F2. F2 con G3. Ok. F2 con G3. Ah, ok. Entonces aquí fue donde apareció, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, lo eliminé y lo volví a dibujar, ¿no? Es decir, Ándale. este G3 es este. No, 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 no. No, Ese es el denominador con el que elimina todo porque hizo un 1. Pero Ajá, ese G3 que usted dejó, se puede decir que en la parte de abajo en el bloque grande, es el G3 que eliminó ajá, del numerador. es lo que iba a decir. Y este G3 que eliminé no debería de aparecer aquí. Ajá, ¿Estamos? exacto. Sí, ajá. Vale, ya lo borré. Sí, gracias, gracias, gracias. Ahí está. Sí, aquí lo eliminé, pero lo volví a escribir y ya estaba eliminado. Nada más queda F1, G1, G2 y yo volví a poner G3, ¿no? Sí, tienen razón. Vale, entonces este de aquí es el mismo G3 que ya no debe de aparecer. Esto de los pizarrones electrónicos es genial. Bueno, entonces gracias. El último paso, ya sin este G3, quedan en paralelo el bloquezote con este, y ya nada más se suman, y al mismo bloque suma, entonces pues es la suma del bloque original con el nuevo bloque. Esto ya lo pueden dejar así o tratarían de encontrarle aquí la suma del quebrado, eh, pues poniendo como factor común todo esto, pero no se simplifica gran cosa, ¿no? Básicamente. Profesor, Sí, dígame. yo lo dejé, pero, o sea, yo dejé todo el bloque así con puras fracciones, o sea, me quedaron arriba y abajo fracciones. ¿No hay problema? Sí, bueno, esta vez ya no pasa nada, ¿no? Pero fue porque dejaste aquí el uno y no lo simplificaste, ¿no? Ajá, todo lo dejé así, exacto, como Ah, esta forma, sí, sí. sí. No, bueno, ya viste cuál es el truco, ¿no? Ajá, De cómo reducirlo desde acá. Este uno no lo dejen ahí, porque van a empezar a cargar un montón de fracciones. Entonces, el truco es escribir este uno como este denominador entre él mismo, de modo que puedas sumar las fracciones. Elimina siempre este término siempre lo vas a poder eliminar, porque cuando hay una retroalimentación va a quedar tanto en la parte de arriba, digamos, en el denominador de arriba como en el denominador de abajo.
Entonces, este truco siempre háganlo para que reduzcan al máximo la función de transferencia. Ujú. Muy bien, entonces sí debería haber llegado a esta función. Sin el G3 que tenía aquí, ¿no? Que sí estaba mal. Ahora, ¿se acuerdan que les dije qué podíamos predecir de la función de transferencia final en función de los bloques que había en la trayectoria directa? Pues vimos que estaban G1, G2 y G3 en la trayectoria directa. Ah, bueno, pues vean cómo aparecieron. En el resultado final está la multiplicación de G1, G2, G3. Eso siempre va a ocurrir. ¿Sí? Siempre va a ocurrir que los bloques que están en la trayectoria directa van a quedar multiplicados en el numerador del resultado. Aquí se le sumó el G4 porque el G4, si se fijan, no pasa por ningún bloque. Ese es directamente, es decir, este es un sistema raro, pero que sí existe, en donde la salida depende directamente de la entrada, a través de un solo operador. ¿Sí? Pero la entrada se multiplica por G4 y eso es parte del componente de la salida. Por eso este G4 aparece solito. Mientras que los otros tres bloques que están en el resto del circuito del diagrama, aparecen multiplicados en el numerador de la respuesta. Entonces, esto es algo que pueden predecir cuando vean un diagrama de bloques complejo. Todo lo que esté en la trayectoria directa va a aparecer multiplicado en la respuesta en la reducción mínima del sistema, que es el caso. Y en este caso, el G4, pues aparece ahí solo, porque la salida sí depende directamente de la entrada a través de ese bloque. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. ¿A la mayoría le quedó este resultado? Sí, igual me quedé así. Sí, a mí igual. Sí. Perfecto. Profe, Sí, entonces todo lo que está en la línea directa va a quedar multiplicado en el numerador. ¿O puede sí. estar? No, sí, siempre va a quedar, al menos en uno de los términos, como ahorita. Este no quedó porque tiene una trayectoria, digamos, directa también. Hagan de cuenta que este sistema está formado por dos trayectorias directas, aunque no lo estamos viendo aquí. Si lo redibujamos, R viene directo a G4 y viene directo a Y. Quiere decir que este sistema tuvo dos trayectorias directas. Se los dibujo. Tiene esta trayectoria de la salida y tiene esta otra trayectoria directa entre la entrada y la salida. Por eso quedaron sumados esos dos términos al final. Si hubiera más cosas por aquí, y más retroalimentaciones aquí, existirían dos términos de trayectoria directa que al final quedarían sumados, como es el caso. No sé si me da a entender. Sí, es que G4 está en paralelo, ¿no? Como con el resto. Exactamente. Y Si se así suma. lo puedes ver, es correcto. Está en paralelo con el resto del diagrama. Están en Ok. paralelo. Por eso quedan dos Gracias. sumados. Ahora, tampoco se trata de que ustedes predigan, o sea, no se trata de, vamos a predecir cómo queda. Pero sí darles ideas de cuándo un resultado lo pueden catalogar si está bien o está mal. Sin que tengan que volver a hacerlo, sin que tengan que dudar de lo que hicieron, ¿entienden? Mientras hagan las cosas bien, pues va a salir el resultado, pero esos tips se los doy porque en un examen, pues de repente sí, lo hacen a la carrera, digamos, con presión del tiempo. Y eso, si llegan en algún momento a un bloque que se repita al cuadrado y que no se elimina, es indicio de que algo hicieron mal. Y si los bloques que están en trayectoria directa no aparecen en el numerador, como es el caso, aquí está, este sería el numerador, este sería el otro numerador, pues algo hicieron mal también, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya podría preguntar esto en el examen, ya ustedes en reducción de diagrama de bloques. Sí, obvio. ¿Sí? Más o menos, ahí va. Bueno, entonces hoy otra tarea para que practiquen y
pues ya se vuelven así como que haces de reducción, ¿no? Vale, vale. Simplemente es utilizar la tabla, como ya vieron, ¿no? Es identificar qué se puede hacer en función de los elementos de la tabla que les pase, ¿no? Que es la tabla más completa que hay publicada, ¿no? Tiene todos los casos habidos y por haber. Vale. Entonces, vamos a seguir. Déjenme ver en qué me quedé, aparte de eso. Profesor, yo hice la reducción con álgebra y puse ahí que contesté el reto. No Ah, sé, me sí. salió lo mismo. No sé Qué si bueno. A quieren ver, que, platícanos, aprovechando. sí, lo hiciste. ¿Tienes un archivo? ¿Tienes un, Sí, hice un documento de Word. Perfecto. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir pantalla Sí. y tú tomas el control, y nos explicas. Ujú. ¿Qué tan, mientras eso ocurre, qué tan complicado estuvo? Pues el problema es que son demasiadas ecuaciones. Ok. Entonces, pues sí, lo primero que hice fue tratar de... Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Ya. ¿Ya? Lo primero que hice pues fue tratar de sustituir las ecuaciones más simples que encontré. Entonces, bueno, les voy a empezar a explicar. A ver. Este es el sistema de ecuaciones con las 9 ecuaciones. Ok, nomás un Eh, favor, maximiza tu ok. vista, ¿no? Ancho de pantalla. ¿Ahí con Ándale. eso? Un poquito más. Ándale, ahí está. A ver, entonces, sí, son 9 ecuaciones que se pueden obtener a partir del diagrama, que ya usted nos las había dado. Ujú, Y pues sí, lo que hice fue ponerlo acá con una especie de código de colores para ver las sustituciones más fácil. ujú, Entonces, pues lo primero que hice fue ver las más simples y las que se pueden sustituir directamente en otras ecuaciones. En este caso son la de ZDS, WDS, KDS y PDS. Y pues están remarcadas en marcatextos ujú, para que de este modo puedan enlazar rápidamente con cuál les sustituí. Por ejemplo, ZDS se encuentra en JDS y esta WDS que está en rojo se encuentra en dos ecuaciones, en la 1 y en la 5. Por eso aquí se sustituyen en la 1 y en la 5. Ok. Luego, la 2, que es ZDS, pues sí, la sustituí en JDS. La 4, que es la verde, KDS, también en JDS. Y PDS, que es la 8, en YDS. Entonces, de este modo ya me deshice de 1, 2, 3 y 4 ecuaciones, sustituyéndola en otras. Ujú. Y pues ya nada más me faltarían estas dos de manipular. En este caso, pues vuelvo a reescribir. Vuelvo a reescribir estas. NDS, JDS, YDS. Las reescribí tal cual, pero sin color. Y retomé estas dos, que son las que les había mencionado, que faltan de manipular, que es de la de XDS y MDS. Y pues aquí fue lo que hice fue sustituir la de XDS, que se encuentra en dos de estas y en la de MDS. Entonces la ecuación número 6, que es la de XDS, la sustituye en la nueva ecuación, que es la de MDS, la número 10. En JDS, que es la número 11, la nueva ecuación de JDS. Y en la ecuación que retomamos de MDS. Y pues aquí están. Ujú, ujú. XDS, aquí está el valor de XDS que está multiplicando a F1. XDS por F1, aquí está. XDS por F1. En YDS, pues no hice nada, porque ahí no aparece XDS. Y en MDS, XDS por G3. XDS por G3. Y tenemos otra ecuación nueva, que es la 13. Ok. Y lo que hice acá fue reescribir otra vez todo esto con otro código de colores. Simplemente lo reescribí igual. Ujú. Ahora aquí pues ya tengo MDS, que es la más cortita de las 4, y la voy a sustituir en estas dos. Y pues me doy cuenta de que NDS ya tampoco me sirve de mucho, entonces puedo utilizar sus valores para sustituirlo en otra. Y pues JDS es la que está creciendo más, porque desde un inicio pues sustituí tres ecuaciones de jalón y ahorita otra vez dos ecuaciones. Entonces la ecuación 10, que es NDS, se va directo a JDS, que multiplica a G1, aquí está. Ujú. JDS, que multiplica G1, y la ecuación 13, que es MDS, se sustituye en ambas, en JDS y en YDS.
Entonces aquí está MDS por F2, MDS por F2 y MDS más lo que resta. MDS más lo demás. Y pues ya nada más quedan dos ecuaciones. En este caso, pues falta desarrollar esto porque está muy grande y lo dejé en corchetes, multiplicando a G1. Entonces, fue lo que hice. RDS, que es este extremo de aquí, por G1, y todo esto por G1. Lo que podemos hacer en la ecuación número 14 es que JDS se puede factorizar porque aparece aquí, 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 y pues aquí. Lo único que quedaría es este. Pues podemos dejar la ecuación en función de esto. Entonces, pues de ahí despejé esto de aquí primero y mandé todas las jotas de ese, por así decirlo, del lado derecho, sumando y restando en este caso a ds, y pues sí, lo factoricé. Entonces, pues sí, eso ya nomás es álgebra, así chiquita. Y pues por último, ya que tenemos a JDS aislada, la puedo factorizar como tal de la ecuación para poder sustituirla en YDS, que es lo único que me quedaría por sustituir. Entonces, pues sí, fue lo que hice. Aparece RDS en ambos términos. Ajá. Entonces, pues sí, nada más tengo aquí ya el valor de JDS. Lo sustituí en la de YDS, porque aquí está JDS, por G2, por G3. Por G2, por G3, más lo que queda. Y pues ya aquí está el chorizote de YDS. Ok. Entonces, chorizote, sin albur, sí. No, es que como es desayuno, se nos antojó Sí, el ya chorizo. sé, hombre. Entonces, pues sí, aquí está, YDS. Como había dicho, pues RDS aparece en ambas. Ajá. Entonces, lo que hice fue factorizarla, Usarla. y aquí. Y pues sí, ya lo único que queda es expresar la respuesta en términos del bloque principal. Ok. Y aquí está. Y pues sí coincide con lo que mostró y con lo que resolvimos en la tarea. Ok, por eso me estaban diciendo, ¿no? Ahí había una F de 3 Ajá. de más, ¿no? Sí. Perfecto. No, muy bien, muy bien. Ahora platícanos. Obvio, ahorita nos lo cuentas con mucha Sí, soltura, sí, sí. pero te fuiste por el camino errado seguramente varias veces. Sí, desde el inicio es lo más difícil. Ya que encontré como las piececitas, pues ya solito te va guiando porque te vas deshaciendo de varias ecuaciones. Ok, Pero lo más difícil es el inicio, como todo. ok. Y la moraleja aquí es que no solo fueron sustituciones, tuviste que hacer una factorización. Ajá. Ese es el secreto de dónde encontrar. Sí, Y la de tuviste que JDS. factorizar que Ujú. no era factorizar cualquiera. Sí, Sí es. Entonces sí, seguramente te costó algunas horas, unas unas 2 horitas. horas, sí, para llegar al resultado. Y seguramente te fuiste por un camino y dijiste, no, por aquí no es, y No. por otro camino, hasta que encontraste el camino adecuado. Lo que me sirvió fue haber hecho primero la de bloques y pues ahí ya sabía más o menos por dónde iba la cosa. Ok. Entonces la moraleja que les puedes decir a tus compañeros es No lo hagan por álgebra. por álgebra. Es mejor usar los bloques que vienen ahí en la tablita. Espero que se den cuenta todos de eso y que entiendan el por qué es preferible utilizar bloques y equivalencia de bloques que hacer el álgebra, que sí, siempre van a llegar al resultado, y es pura álgebra, pero pues no hay una metodología así como una receta de cocina, es probar y quizás se vayan por el camino erróneo, no una, sino varias veces hasta que encuentren cuál es el camino correcto. En cambio, y es más, así como lo solucionó su compañero, hay otros caminos, no es el único camino, Seguramente. otros. Pero tienen que llegar al mismo resultado. Y sin embargo, si lo hacen por bloques, es más directo, pues. O sea, también hay diferentes caminos, pero son menos tortuosos que el camino algebraico, ¿no? Entonces, muy bien. Pues nada más al rato compartes el archivo. Sí, lo comparto ahí. En PDF, para que no Sí, pese. lo puedo convertir aquí. Pues aquí al Teams. Sí. Deja de una vez te voy a poner ¿Ontas? ¿Quién eres? Arana López Luis Felipe. Ah, caray.
Ah, sí, es que este no es. Es que ya había dejado otro reto, ¿no? No sé. Ah. El reto 1, sí. Sí. El que fue el de... ¿Y el cuánto sistema. quedamos? Un punto. ¿Eh? Un punto. Un extra. Ya está. Es para que no se me olvide, ¿eh? Sale, pues muchas gracias y quedó muy bien. Sí. Ahora... Ahora nada más deja de compartir para que comparta, para compartir yo. Listo, creo que ya. Muy bien, pues anímense a hacer los retos, pues son puntos extras, ¿no? Y al rato los van a necesitar. Y si llegan a sacar 10, pues se los guardo para otra materia, ¿no? No, no es cierto. No se puede eso, ¿no? Pero o se lo pueden vender a un compañero en desgracia, no sé. No, eso tampoco, ¿eh? Profesor, Bueno. Sí, dime. yo hice el del reto 1. Él le había puesto también. Ah, sí, a ver, pues échalo de una vez. Dejo de compartir mi pantalla. Ahí está, a ver, compártenos la tuya. ¿Cuál era el reto 1? Platícanos. Ah, del sistema no causal, ya. Muy bien. A ver, nada más maximiza tu pantalla, ¿no? En ancho. Ándale. Ahí está. A ver, platícanos. Pues yo estuve investigando sobre varios sistemas no causales. Sí me costó algo de trabajo encontrar alguno que, que fuera no causal, como que es el filtro de Wiener. Ujú. Este se utiliza para el procesamiento de señales. Lo que me di cuenta es que también está, aparte de que se puede utilizar para reducir el ruido en audio, también se puede utilizar para imágenes. Ujú. Algunas imágenes Cualquier que se señal borran. ¿Cómo? Ah, que se puede utilizar para cualquier señal digital. Ajá, señal digital. De hecho, se tiene que digitalizar la señal. Bueno, pues lo que encontré fue que utiliza métodos estadísticos para reducir el ruido, porque pide señales futuras. O sea, a partir de cómo va dándose la señal de entrada, más el ruido, estima señales futuras para impedir que se sigan realizando esos ruidos. Y para la estimación utiliza el error cuadrático medio o máximo, que si se resta con la señal que se salió del filtro, con la señal de entrada se tiene que ser error. Y pues este es el modelo de la función de transferencia, que se tiene que hacer a partir del dominio de la frecuencia o del dominio complejo. Y son señales, bueno, son funciones de autocorrelación que pues se estiman, son las señales estimadas de toda de la función en sí. Esto ya es en parte estadística. Pero en sí creo que estos son los modelos para señal de para la señal de esta es la señal que corrige esta es la señal del filtro, la que corrige. Y como vemos, los límites son de menos infinito a infinito. O sea que utiliza esto es con lo que podemos saber que utiliza tiempos futuros. Porque también aparte de que necesita el tiempo que viene o sea, todo el tiempo que viene el tiempo pasado también utiliza tiempos futuros con el menos infinito. No sé si más o menos me explique. Tú continúa. Es que cuesta un poco de trabajo de entender también. Me cuesta un poco de trabajo de entender. Y para perdón que te interrumpa, el chiste es que te entiendan tus compañeros. Yo pues probablemente. bueno, sí es una señal que
Pues sí, como repito, es una señal que utiliza tiempos futuros. Bueno, utiliza tiempos futuros y tiempos pasados. Bueno, las señales que son las señales pasadas son las que a partir de ellas se puede estimar a las señales futuras y impedir y evitar esos errores al momento de, por ejemplo, con el ruido, se evite se evite tener el mayor ruido posible. Y eso se utiliza con la herramienta del error cuadrático medio. Y con esta integral de con esta convolución se puede resolver fácilmente esa. De hecho aquí me faltó me faltó un carácter. Retardo. Ajá, retardo, exactamente. Y pues bueno, esto se puede resolver utilizando la transformada de Laplace, pero por la de dos caras. Eso quiere decir que los límites de integración sería de menos infinito a infinito. O también se puede utilizar la transformada de Fourier. Y para la estimación se utiliza la campana gaussiana, bueno, la distribución gaussiana. Y como ejemplos, pues aquí está una señal de audio con la suma de, bueno, con la onda de ruido y con la onda que es la señal que se quiere quitar, que es la señal que se quiere tener con lo que no tenga ruido. Y entonces al restar estas dos señales, da la señal de ruido que es la azul. De hecho, si se puede ver, aunque no sé si se ve muy bien, la señal de audio y la señal de ruido casi están muy parejas. De hecho, se quitó una poca potencia de la señal de audio. Digo, de la señal de ruido. Y pues aquí tenemos el de una fotografía, bueno, el de una imagen que se utilizó el filtro de Wiener para poder obtener los dos colores que tienen la imagen principal, poder descomponerla. Y aquí, por ejemplo, se utilizó este filtro para poder quitar el ruido a esta imagen, para que no se viera con esa distorsión y se viera la de acá. Ok. Bueno, ahora vamos con el público. Yo más o menos te entendí, pero a ver. Es que sí me costó un poco de trabajo entenderle también. Yo lo sé. Aparte es un área que no, pues son mecatrónicos, ¿no? No llevan electrónica para comunicaciones, nada. Eso yo lo llevé. Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo comentar? El ejemplo es correcto. El filtro de Wiener se utiliza para cualquier de hecho, también tiene para señal, también el filtro se puede utilizar como causal. Lo que me fijé, pero eso es se puede utilizar para, por ejemplo, tengo respuestas, en este caso es para respuestas infinitas, porque aparte tiene que tener los valores futuros. En el filtro causal, ahí sí se puede utilizar solo ciertos intervalos de tiempo. No es necesario que utilice todo el tiempo infinito. Ok. De hecho, a mí me queda claro que el filtro es no causal porque está utilizando valores futuros. Cosas que no han ocurrido. Ahí es donde pierde el principio de causalidad, ¿no? Como todavía no ocurre, pues no existe el efecto todavía, ¿no? La causa todavía no ha pasado. Entonces ahí es donde el filtro no ocurre causalidad. Pero yo no veo, no explicaste bien en dónde, a ver, matemáticamente, ¿dónde se utilizan esas señales futuras? O sea... Ahí en tu ecuación o en dónde. Porque yo lo que veo ahí por ejemplo, pusiste la integral de convolución. Que es correcto, ¿no? La convolución entre dos señales, la H y la R. Yo lo que entiendo es que esa integral de convolución se simplifica, más bien, no se simplifica, se aproxima, esa sería la palabra, con la sumatoria que tienes del lado derecho. Sí. Como no puedes conocer de menos infinito a infinito, aproximas desde n, con una sumatoria que viene desde menos infinito hasta n menos 1, que no es infinito.
Ujú. Ujú. Pero ahí, ¿dónde estamos viendo precisamente señales futuras? La parte de n, bueno, la parte negativa donde se tienen, pues sí, el valor de las funciones en tiempos Anteriores. anteriores, ajá. Pero ¿dónde están los futuros? O sea, ¿dónde se encuentran de dominio? No, en el cálculo, digamos, o sea, ¿dónde aparecen esos valores futuros? Pues sería con el límite de la integral, o sea, el límite mínimo. O sea, al momento de que yo obtenga un tiempo mayor, tendría que hacer, bueno, un tiempo que, por ejemplo, yo estoy en la parte del plano, entonces yo estoy en el tiempo cero. Al momento de que, no sé si me puede explicar que al tiempo cero, cuando se va hacia la... Sí, sí me cuesta un poco de trabajo explicarlo. No, está bien. Por eso era un reto. Sí, es que A ver, si quieres saber, déjale ahí. A ver, ¿qué opinan ustedes, chavos? ¿Le damos el punto? ¿Se entendió así como si Einstein le explicó a su abuelita la teoría de la relatividad? ¿Qué opinan? Pues esta parte justamente de que está como bueno, buscando datos como del futuro, Sí, prediciendo. haciendo esta predicción, sí se entendió como la parte de que no es causal, ¿no? Pero justamente esta última pregunta que hizo, como dónde se ve reflejado y de qué manera está haciendo esta predicción, creo que igual como al compañero, nos cuesta a todos un poco de trabajo entender esa parte, ¿no? Ya Sí, hay ¿verdad? como la aplicación como tal. Exacto. Bueno, fue un muy buen esfuerzo. No, a ver, te propongo dos cosas. ¿Lo checas para la próxima clase o te doy, pero no te doy el punto entero? Pero, o sea, se refiere que de dónde vienen esos. Es que no entiendo muy bien esa pregunta, profesor. Bueno. Ajá. Sí, yo lo que quería es que en una ecuación nos mostraras, mira, súbete al diagrama de bloques, ¿no? Ahí, por ejemplo, es que no estás viendo mi mouse, ¿verdad? Pero bueno, tienes ahí la salida del bloque H. De hecho, todas las señales dependen de n y lo tienen entre corchetes para diferenciarlo de que es tiempo discreto con el tiempo continuo que está entre paréntesis normales, ¿no? Me imagino que esta es la notación que tomó el libro de donde lo sacaste, cosa que es correcta. Pero entonces ahí me gustaría ver dónde está el Sn más 1, por ejemplo, ¿no? Porque si fuera el Sn, pues es el valor actual. El Sn menos 1 es el valor anterior. El Sn menos 2, pues es el valor anterior. Entonces, en algún lado yo tendría que ver el Sn más 1, que es el valor que sigue, el valor que todavía no he medido, el valor que todavía no ocurre. ¿Sí? O sea, se refiere a que ya está integrado en el filtro, o sea, la parte que ya evalúa las señales futuras. Donde se ve, dónde aparecen las señales futuras, ¿no? Dónde aparecen esos valores n más 1 o n más 2 o n más 3. Valores que no han ocurrido para el tiempo actual en donde está trabajando el filtro. Y yo más o menos sabría decirte, pero bueno, ya mira, bájalo. Ahí donde está la integral de convolución. Yo sin conocer bien la notación del libro, te podría decir que donde está el límite superior de la sumatoria, donde dice n menos 1, ahí no puedes hacerlo infinito, pero sí le puedes dar a n un valor tal que, aunque le resta 1, le puedes dar valor 3. No infinito, pero un valor entero, pues, finito, y entonces la sumatoria va a ir desde n igual a menos infinito hasta un valor, pues no sé, 5 menos 1, pues te va a dar 4, y entonces a la hora de que calcules la r, que es k menos sn, jugando con el valor de n puedes lograr ahí
que quede, en vez de restado, que quede sumado, ¿no? Y entonces ahí vas a tener el K más 1 o el K más 2 o el K más 3. ¿Sí me debe entender? Sí. ¿Qué es lo que quería que nos explicaras? ¿Por qué al momento de tomar la N, podíamos tener ahí valores futuros de R? ¿Mm? Pero bueno, está bien, fue un buen esfuerzo. Estaba complicado el reto. Para ustedes que no están acostumbrados al manejo de señales digitales, ¿eh? Pero bueno, es que en sí, lo que investigué decía que el mismo filtro es el que va a estar prediciendo las señales futuras para que error en el ruido. Bueno, con el ruido. Ajá, sí, pero yo lo que Ajá. quiero ver es el filtro, ¿dónde están esas señales futuras? Curiel Alvarado. Entonces te voy a dar el punto ya. Sí fue una buena, aquí está. Fuiste tú, ¿no? Héctor Arturo Curiel. Sí. Sale. Vale, gracias, profesor. Es a ti que nos hiciste el favor de investigar. Yo tengo otro ejemplo, pero bueno, sí está medio complicado también. Analíticamente, se los puedo decir platicado. Pues si quieren rápido se los cuento. Seguramente conocen los lectores de CD de los automóviles, ¿no? Que ustedes meten el CD, ya casi no se usan, pero bueno, metían el CD y a pesar de que pasaban por un bache, que entonces el lector, el láser se perdía por pues, el movimiento tan brusco del automóvil, el audio no se cortaba. Bueno, en los primeros sí se cortaba, pero en los más modernos ya no se cortaba. Y eso ocurre porque había un oversampling, es decir, un muestreo por encima del muestreo que se necesita para recuperar la señal. Es decir, en un buffer de memoria se almacenaban datos siguientes del que se necesitaba para procesar, para que cuando pasaran el bache y se perdiera el láser y no pudiera leer en esos instantes, en el buffer quedaba esa información de lo que tenía que procesar, de lo que se tenía que procesar después. Entonces, al tener ese oversampling, ese sobremuestreo en español, se estaban leyendo más muestras de las que se necesitaban y rellenando el buffer constantemente. Entonces, los convertidores digital analógico podían utilizar muestras siguientes que tenían almacenadas en el buffer. Eso no se puede hacer obviamente en audio en vivo, pues porque en vivo no está, pero en el CD ya está grabado toda la canción, ¿me entienden? Entonces se puede leer lo que sigue de la canción y utilizarlo para procesar datos de este momento de la canción, ¿me entienden? No sé si me explique, es un poco complicado así hablado, pero Sí. En audio en vivo no se puede porque pues están tocando los músicos y en ese momento llega la señal y pues yo no sé qué van a tocar después, pero en el CD pues ya tengo desde la canción desde el principio hasta el fin, tengo toda la canción ya completa, entonces yo puedo sacar muestras de lo que le falta a la canción, no de lo que estoy reproduciendo en este momento, sino yo conozco hasta el final de la canción, puedo sacar las muestras que yo quiera, futuras, porque para mi procesamiento son futuras, pero en realidad no son futuras, ¿no? Ya se grabaron en algún momento, pero se diseñan con un filtro no causal. Ahí es donde están las señales futuras, en los bits que siguen en la canción del CD. No sé si me da a entender. O sea, en ese caso sería como ese buffer ya tiene la información porque el disco ya la contiene, aunque en el momento no es lo que está realmente sucediendo, ¿no? En el momento no es lo que está procesando. Desde adelante. Exactamente, no es lo que estás escuchando. El buffer tiene información por delante de lo que estás escuchando. Que se usaba originalmente para que, les digo, cuando se perdía el láser, cuando pasabas un bache, pues no se cortara la canción, para que el sistema seguía leyendo del buffer esos datos futuros a lo que estabas escuchando. Pero después se dieron cuenta, oigan, pues tenemos datos del futuro, utilicemos filtros no causales para recuperar la señal, ¿no? Para hacer la conversión digital analógica.
Y entonces ese tipo de filtros existen en ese tipo de aparatos. Y se puede hacer también con video. Si ya está grabado el video, pues tú metes tu Blu-ray, lo que sea, y ya tienes toda la película completa. Entonces tú puedes adelantarte y sacar imágenes del futuro que todavía no estás mostrando en pantalla, pero puedes hacer el procesamiento con esas señales y esos datos futuros. Ok, ok. Pero solo se puede hacer cuando ya está grabada la señal digital, no se puede hacer en vivo. Ujú. Pero ahí hay una aplicación de ingeniería. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Y estaba difícil el reto, pero entonces, ahí está. Bueno, entonces ahora sí, déjenme, voy a ver en qué nos quedamos. ¿Sí les está interesando la clase? ¿Están durmiendo? ¿Qué onda? Sí, profe, sí está interesante. Bien, bien, bien. Y luego, sí Está tengo una duda de interesante. ese ejemplo que dio. A ver. O sea, después de que digamos que el CD se mueve, ¿cómo sabía el aparato otra vez en qué parte rebobinar o ya se seguía con el puro buffer la reproducción? Ah, bueno, es que cada bit tiene como su posición. No solo se guarda no solo está almacenado el dato, Tiene un protocolo, ¿no? Para identificarse. tiene un protocolo que ya saben que la información va del centro hacia afuera. Entonces, según la posición, pues tiene pues sí, tiene un código, no sé cómo llamarlo, como si fuera la dirección de un mapa de memoria, de saber en dónde está cada uno de los datos De grabados. las muestras De prácticamente, las ¿no? muestras grabadas, así es. Entonces, sabe exactamente qué muestras se perdieron, digamos, a partir de qué muestra no está, y vuelve a rellenar el buffer con la muestra en donde se quedó, pues siempre sabe en qué muestra iba. Ah, ya, ok. Gracias, profe. Sí, no, de hecho, esa es una pregunta que me hacen luego los alumnos de electrónica, que también doy clase en electrónica. Ustedes saben que existe el teorema de Shannon, que dice que para evitar el aliasing, es decir, que se confunda una señal de una frecuencia con su armónico, se necesita muestrear al doble de la frecuencia máxima, del componente frecuencial máximo de la señal. Ah, ok, Se llama ok. teorema de muestreo. ¿Sí han escuchado de él? Sí, 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 sí. Sí, lo ubico bastante bien, bastante bien. Ah, bueno, el teorema de muestreo lo estableció un cuate que se llama Shannon. Entonces, en comunicaciones se le llama teorema de Shannon y ya muchos le dicen, es que es el teorema de muestreo. Bueno, es lo mismo. Ajá. Entonces, nosotros los seres humanos sí saben cuál es el rango de frecuencias audibles que escuchamos. De 20 a 20.000 Hz. 20 a 20.000. De hecho, solamente los niños recién nacidos escuchan 20.000 Hz. Creciendo, vamos perdiendo esa frecuencia máxima. Ustedes a sus veintitantos años deben de escuchar ya nada más como 16.000 Hz. Yo a mis 40 ya debo de escuchar como unos 12, 11. Y a los 70 años vamos a escuchar 7, si acaso. ¿No? Ujú. Entonces cada vez vamos a ir perdiendo esa capacidad de escuchar esas frecuencias. Pero bueno, supongan que son niños y tienen 4 años y están escuchando un CD. Lo máximo que van a escuchar son 20.000 Hz. Y según el teorema de Shannon, la frecuencia entonces de muestreo debería de ser 40.000 Hz. Perdón, 40.000 Hz o 40 kilohertz. Sin embargo, los CDs vienen a 44.1 kilohertz. La pregunta es, ¿esos 4.100 para qué están? Y una parte de la respuesta es que se utilizan para el código de posición del dato. Porque no solo necesito el dato, sino saber de dónde lo agarré, ¿no? Y de dónde lo leí, en qué posición, en qué localidad del disco lo leí. Para eso se necesitan esos 4.100 kilohertz extra. Uh-huh. Porque dirían, pues, ¿para qué se necesitan si con 40.000 es suficiente? ¿Para qué 44.100? ¿No? Ah, bueno, pues es parte de lo que me estaban preguntando. Se utiliza también para otra cosa, para separar dinámicamente los canales izquierdo del derecho, pero también se utilizan para la posición misma del dato. ¿Vale? Okay. Bueno, Sí, sí. Bueno, qué bueno que tengan esas inquietudes ustedes como mecatrónicos, que se pregunten cosas de electrónica. Ahí yo les puedo echar la mano porque yo estudié eso, ¿no?
Estábamos viendo funciones generalizadas. Es que no les platiqué, ¿verdad? Yo soy ingeniero en electrónica. No soy mecatrónico. Ah, ok, muy bien. Existía la mecatrónica cuando yo estudié, ¿no? Sí. Nueva Justo carrera. Claro. creo en quinto semestre se abrió la carrera de mecatrónica. Entonces yo no tuve chance de estudiar mecatrónica. Igual yo hubiera estudiado mecatrónica, pero no existía. No existía aquí en la UNAM. Ya existía en Japón y en Corea y en otras partes del mundo, pero en la UNAM se abrió como en 2000, ¿no? O 99. Y yo ya había entrado a la carrera, entonces yo no tuve chance de estudiar mecatrónica, pero soy ingeniero en electrónica. Bueno, estoy viendo que vimos funciones generalizadas el 28 de septiembre. ¿Sí las terminamos de ver? Sí, No, o bueno, sí, A bueno, ver. estamos en el impulso, fue el último que vimos, profe. Llegamos hasta el impulso, pues. Sí, Sí. vimos ya lo que es el desfasamiento y el adelantar la función. Eso fue el último que O sea, vimos. vimos todo el apunte completo. Sí, Perfecto. Entonces vamos a empezar con el siguiente tema, que es elementos básicos de modelado, ¿vale? Vale, me regreso entonces. Ya el apunte ya lo tengo. Se los voy a compartir de todos modos, pero si quieren ir apuntando, es mejor, es 1000 veces mejor que ustedes apunten y que luego nada más le den una revisada, ¿no? A ver, ¿ahí alcanzan a ver bien el texto? no, profe. No está Un poquito más. compartiendo pantalla. Todavía no comparte su pantalla, profesor. Ah, ok. No van a ver nada, ¿no? Sí, perdón, es que estaba compartiendo. Ahí está. A ver, ahí sí ya, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ahí sí ven bien el texto? Sí, profe. Excelente. Como dice el señor Burns. Bueno, entonces vean. El siguiente tema. Ya vamos a empezar a ver modelado. Ya vimos herramientas que nos van a servir para el análisis y el modelado mismo, que fueron la definición de las funciones generalizadas, el manejo del álgebra de bloques y la clasificación de los sistemas con los que se van a trabajar. Esos son los antecedentes que necesitábamos para comenzar con la parte de modelado. Entonces, esto ya es el tema de modelado. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema de modelado? Primero, los elementos básicos de modelado. Después, las ecuaciones de equilibrio o de balance. Y finalmente, cómo conjuntar ambas, los elementos básicos con sus ecuaciones elementales, así se llaman, con las ecuaciones de balance, para seguir una metodología más o menos establecida, con sus asegúnes, como lo vamos a ver, pero sí hay una metodología, digamos, y establecer la ecuación diferencial ordinaria de un sistema dinámico LTI, que ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Entonces, estas van a ser clases medio aburridonas porque pues no vamos a hacer gran cosa, vamos a estar viendo teoría, vamos a estar viendo definiciones, etcétera, etcétera. Pero ya que terminemos esta parte van a ser puros ejercicios y ejercicios y ejercicios, ¿no? Ya mucho más dinámica y activa la clase. Entonces, no se me aburran, es solamente una parte del curso, y es pues la parte teórica que tenemos que ver, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a comenzar definiendo que en un sistema LTI dinámico hay elementos que lo forman, ¿no? Eso es lo que define un sistema, ¿no? Elementos que interactúan entre sí para un propósito específico. Bueno, los elementos siempre se pueden clasificar en dos, en activos y pasivos. Y seguramente son términos que ya han escuchado con anterioridad, no son nuevos para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre el activo y el pasivo? Es el manejo que tienen de la energía en función de la energía que maneja el sistema. Entonces, activo se le dice a todo aquel elemento que tiene capacidad de introducir energía al sistema. Y pasivo se le conoce a todo aquel elemento que solo puede o almacenarla
o disiparla, pero no la puede introducir al sistema. Entonces, cuando hablamos de un sistema aislado, en donde consideramos que en una superficie o en un volumen de control no hay flujo de energía, toda está por dentro de ese volumen de control o área de control, o superficie de control, perdón, podemos diferenciar claramente cuáles son los elementos activos y cuáles son los elementos pasivos. No sé si ustedes en audio saben lo que es un crossover, que se utiliza en una bocina, en un bafle. ¿Alguien sabe? Sí. Sí. Bueno, pues es un divisor de frecuencias, ¿no? Ustedes saben que por la física de las ondas, los reproductores de frecuencias bajas, los actuadores de frecuencias bajas, los buffers o subwoofers, necesitan tener un área mayor y un amortiguamiento diferente de los que reproducen las frecuencias altas. Es tan grande el rango de frecuencias que escucha el ser humano que las características de las ondas cambian. Entonces, el factor de amortiguamiento de un buffer es muy diferente a la de un tweeter, que es el que reproduce las frecuencias altas. Y de hecho los tweeters se hacen de material piezoeléctrico o de metal, precisamente para que tengan mayor rigidez que los buffers que están hechos de un material más suave y más amortiguado. Entonces, para que se elimine la distorsión por intermodulación, electrónica es cuando se suman o se restan frecuencias de diferentes rangos. En las bocinas de alta fidelidad, pues tienen un reproductor especial para las frecuencias graves, otro para las frecuencias medias y otro para las frecuencias altas. Entonces, el audio sale todo completo, el espectro, y el crossover lo que hace es dividirnos la frecuencia para cada uno de los altavoces que les acabo de mencionar. Bueno, pues resulta que hay crossovers o divisores activos y crossovers pasivos. Entonces, ¿qué los diferencia unos? Pues que los pasivos solamente tienen elementos que disipan o almacenan, mientras que los activos tienen elementos que pueden ingresar o introducir energía al sistema. En particular, los crossovers activos tienen amplificadores operacionales, que son elementos de un circuito que son capaces de introducir energía hacia el sistema. Mientras que los pasivos solamente tienen resistores, capacitores e inductores, que son tres elementos que solo pueden disipar o almacenar la energía. Entonces, aquí les puse ejemplos, ¿no? De un elemento activo. Pues no me salí aquí de elementos eléctricos o electrónicos para no causar tanto, porque podemos hablar de elementos activos en hidráulica, en química, etcétera, y bueno, pues es un poco más difícil de entender. Lo que ustedes más entienden son la parte mecánica y eléctrica. Entonces, puse como ejemplo de elementos activos, pues una fuente de voltaje o una fuente de corriente, un generador, una pila o un amplificador operacional. No necesariamente operacional, puede ser un amplificador cualquiera. Todos esos elementos en un circuito eléctrico o electrónico, pues introducen energía al sistema. Mientras que los elementos pasivos, pues están los tres que les comenté, una resistencia, un capacitor, un inductor, pero también un diodo es un elemento pasivo, y en mecánica un amortiguador, y en electromecánica pues un motor y o un generador. Y a otro, en mecánica, por ejemplo, también un resorte, ¿no? Es un elemento mecánico que sirve, a ver ustedes que saben más de mecánica que yo, el resorte ¿qué hace? ¿Almacena o disipa? O ambas. Hace ambas. Almacena y disipa. A ver, Almacena, profe. uno. Creo que ambas. ¿Ambas? A ver, ¿qué opinan los demás? Sí, ambas, porque son dos Ambas. movimientos que hacen, ¿no? Lo amortigua y después lo vuelve a disipar regresando a su estado original el resorte. Ok, a ver, alguien por ahí dijo que almacena. ¿Sí? ¿Escuché bien o...? Cuando... Sí, profe. Ajá, tú piensas que almacena nada más, no disipa. Exacto. ¿Y qué me dicen? A ver, ¿y qué me dicen del amortiguador? ¿Ese almacena o disipa o ambos? El amortiguador, yo digo que solo disipa. Ok. ¿Qué opinan los demás?
Sería al revés, ¿no? El amortiguador almacena y el resorte disipa. Hablan de otro elemento pasivo mecánico que es la masa. ¿Ese qué hace? ¿Disipa o almacena? U otro, también conocido para ustedes, la inercia. Lo que me queda claro, y a ustedes también, es que no están seguros, ¿verdad? No tienen bien claro eso. A pesar de que ya estudiaron mecánica, y dinámica, y cinemática, y estática, regularmente los profesores no lo ven desde el punto de vista energético. Entonces, lo ven desde el punto de vista del movimiento y de la descripción y de la fuerza y quizás hasta de la potencia, pero no desde el punto de vista energético. Entonces, por eso no lo tienen tan claro, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este curso lo que vamos a hacer es clarificar y establecer cada uno de los elementos mecánicos, cuál es el papel que juega. Todos son elementos pasivos, pero establecer bien qué es lo que hace cada elemento. Por ejemplo, el amortiguador es el símil, eso si quieren apúntelo, no se los puse aquí, pero es el símil de un resistor eléctrico. Es el símil, es su equivalente mecánico del resistor. Por lo tanto, como el resistor solo disipa energía, básicamente en forma de calor, el amortiguador en un sistema mecánico es aquel que disipa energía, básicamente también en forma de calor. Sí, entonces vamos a ir haciendo como que las similitudes entre un elemento de un sistema, y otro elemento de un sistema, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero que ahorita comprendan. Profe. Sí. Entonces, ¿el generador puede ser un elemento activo y uno pasivo? A la vez. Lo podríamos ver como elemento activo porque como un todo puede introducir energía a otra parte del sistema. Pero internamente el generador tiene elementos pasivos. Entonces, depende cómo lo veamos. De hecho, el motor mismo también puede ser un elemento activo y pasivo a la vez. Si vemos sus partes, si lo vemos por dentro y consideramos la dinámica interna del generador o del motor, lo podemos ver como elementos pasivos, porque está formado por elementos pasivos. Si lo vemos como un todo, lo podemos considerar como un elemento activo. Depende cómo esté conectado al resto de los elementos. Sí, muy buena pregunta, nadie me lo había dicho, pero inclusive aquí podemos meter el motor. Entonces, motor y generador pueden considerarse activos o pueden considerarse pasivos, dependiendo qué partes, más bien, dependiendo de las interacciones que hace con el resto de los elementos. Profesor, ¿podría ejemplificar, por favor, cómo es que un motor podría ser un elemento pasivo? Bueno, es que la neta no me lo imagino. Sí, lo vamos a ver, de hecho. Vamos a sacar el modelo cuando hagamos modelado. El motor se modela con una resistencia y una inductancia en serie y un campo magnético constante, por ejemplo, cuando el motor es de CD. Entonces ahí lo podemos ver como un elemento pasivo, porque está formado por resistencia e inductor. Y si modelamos esa dinámica interna del motor, entonces es un elemento pasivo. El generador, hagan de cuenta que es un motor, pero en vez de que le metamos energía por la parte eléctrica y genere movimiento mecánico, es al revés. El movimiento mecánico genera la energía eléctrica. Es un motor conectado de manera inversa, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces el generador también se modela con elementos pasivos. Si nosotros queremos modelar la dinámica del generador dentro de nuestro sistema, entonces el generador tiene elementos pasivos. Pero si el generador no nos interesa modelar su dinámica, sino nada más verlo como el que está introduciendo energía hacia otra parte del sistema, el generador lo consideramos como elemento activo, como nuestra fuente de voltaje.
Ujú. Depende qué queremos analizarle al generador, por ejemplo. O al motor De mismo. acuerdo, gracias. Ujú. Sí, entonces depende de cómo lo consideremos en el modelo. Ujú. ¿Podría Pero considerarse, por ejemplo, como en algunos autos eléctricos que cuando frenan, lo que hace el motor es en lugar de generar energía, más bien la reciben de la energía del frenado? Así es, así es. Es un ejemplo clarísimo de cuando un motor se puede utilizar para generar energía. Exactamente, en los sistemas, en los automóviles eléctricos para, pues, aumentar su eficiencia, frenan con el motor y al frenar con el propio motor eléctrico, generan energía que se almacena y se aprovecha para volverla otra vez cuando se necesite empuje en el automóvil. Excelente. Por eso les digo que un motor es las partes de un motor, casi todos, porque, bueno, no todos los motores son así. En particular los motores de corriente directa sí. Todo motor de corriente directa se puede utilizar como generador. Con los de corriente alterna no es así, porque pues, tienen otra forma de operación. Pero los motores de corriente directa, no importa si son controlados por campo o por, ¿cómo se llama el otro? Lo que está fuera del campo, el estator. Bueno, nosotros le llamamos rotor y estator, pero la gente lo conoce como campo, armadura, lo conoce. Entonces, no importa si se controla por campo o por armadura, se pueden utilizar a la vez como motor y como generador. ¿Vale? Eso lo iremos viendo, ¿eh? Lo iremos viendo. Pero qué bueno que desde ahorita me hicieron la inquietud, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué puede ser ambos? Pues depende de cómo lo veas en el sistema. Porque les repetía, es un sistema aislado. Uh-huh. Entonces yo decido qué considero y qué no. Uh-huh. Ok. Sale. Entonces vamos a comenzar platicando del primer elemento pasivo. Bueno, y si quieren una vez les puedo ir, no quiero que se lo aprendan de memoria, porque eso sería así como que, sin analizar, sin pensar, ¿no? Pero les puedo decir que el resorte, no lo puedo seleccionar, el resorte es el símil, ¿de cuál creen? ¿Del capacitor o del inductor? Del capacitor, profe. Bueno, yo creo eso. ¿Y por qué? Porque almacena... porque almacena energía. Bueno, sigo con esa postura. Ok, ¿qué opinan los demás? Es que depende otra vez porque el capacitor almacena la energía y entonces es activo, pero es pasivo porque puede después entregar esa energía. Bueno, fíjense, esa es otra duda que también surge muy a menudo. Ok, vamos a irlas desglosando, ¿no? Desmenuzando para que vaya quedando claro. Pero bueno, les puedo adelantar que el resorte, pese a la creencia o como a la lógica, es el equivalente del inductor. Y la masa es el equivalente del capacitor. Uh-huh. Les digo, no quiero que se lo aprendan de memoria, porque pues no tiene sentido. Sí se lo pueden aprender y ya, pero lo analicen y el chiste es que ustedes algún día se les va a olvidar. Pero si ya conocen las herramientas y el concepto lo tienen bien claro, pues aunque se les olvide, después van a decir, a ver, ¿cómo diferencio? Porque vean, el capacitor y el inductor son elementos que almacenan energía, ambos. ¿Por qué existe una subdivisión? O sea, ¿por qué algunos elementos se les llama capacitivos y otros inductivos si ambos almacenan energía? Y bueno, la respuesta es porque la almacenan de forma diferente. Entonces, el resorte y la masa, ambos almacenan energía, pero la almacenan de forma diferente. Lo que sí quiero que quede claro en este momento es que el amortiguador sí no almacena energía, solo la disipa en forma de calor, ¿vale? Profe, bueno, échame. A lo mejor suena muy tonto, pero si está disipando energía, ¿ya se convierte en un elemento activo? Pues,
Si esa energía se utiliza en un subsistema para algún fin, se convertiría en un elemento activo de ese subsistema. Ok, gracias. Sí, haz de cuenta que la resistencia, ¿cómo se llaman? Calentadores del agua, ¿no? Son resistencias, ¿no? Están disipando energía. Ah, pero tú la puedes utilizar para calentar bañas. Ah, bueno, pero ya estás dándole un uso. No se va a disipar al medio ambiente, sino con él puedes controlar, ¿no? No sé, la temperatura de tu pecera, ¿no? Ah, bueno, pues ya lo estás utilizando en tú estás definiendo hacia dónde está el sistema aislado. Cuando supones que la resistencia lo disipa al medio ambiente, pues ahí quedó. Es un elemento pasivo. Pero si tú lo quieres usar para calentar la pecera, bueno, entonces se convierte en un elemento activo. Más o menos por ahí va. Muy buena observación. Sí, profe, gracias. Ok, entonces la respuesta es depende. Todo depende, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, entonces, a ver, el resistor, vamos a ver todos los resistores, ¿no? Hay resistor eléctrico, resistor mecánico, resistor hidráulico y resistor térmico. Pero todos los elementos resistivos tienen esta capacidad de disipar energía, respectivamente, energía eléctrica, energía mecánica, energía hidráulica y energía térmica. Entonces, ¿cómo la disipa? Básicamente en forma de calor, al medio ambiente. Pero también la puede disipar en forma de vibración y también la puede disipar en forma de ruido. Cuando ustedes conectan como estufas térmicas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Estufas eléctricas. Tiene su nombre, ¿no? O con los que se calienta el agua, ¿no? Parrilla eléctrica. La parrilla vibra y genera un ruido, ¿no? ¿Por qué lo hará? ¿Y si saben a qué frecuencia vibra? No, profe. No, profe. Ni idea. ¿Y el ruido que produce, a qué frecuencia lo produce? Pues si se escucha entre 20 y 20,000 kilohertz. Ah, claro, ok, excelente respuesta. Esa es la respuesta de alguien que está en su examen profesional y le pregunta, ¿no? ¿A qué frecuencia estará? Pues entre 20 y 20,000, cosa que es cierta, ¿no? Pero le diste la vuelta. Bueno, es muy fácil, 60 Hz. Sí. Ya sé por qué, porque de la electricidad, sí. Así es, de la corriente eléctrica que está en la toma casera, viene a 60 Hz, que es una frecuencia muy baja, pero sí está dentro de nuestro espectro auditivo. Y esa es a la frecuencia, pues es una senoidal casi pura, a la cual está switchando, digamos, el resistor, entonces vibra a 60 Hz. Sin embargo, nosotros escuchamos más o menos la frecuencia a 120 o a 240. La de 60 es muy grave y casi no se escucha. ¿Y por qué se generará una a 120 y otra a 240? ¿Alguien sabe? Esos son por las tres fases de la electricidad, ¿no? Porque una va a 120 y cuando se le mete creo que es no recuerdo, pero es por las tres líneas de la electricidad. La trifásica. No, no es por eso. Ocurre un fenómeno que se llama la creación de armónicos. Cuando una señal se introduce en un sistema, generalmente se crean armónicos y subarmónicos de la señal. Los armónicos son múltiplos de la señal. Entonces, por eso se forma a 120, porque es el doble. Ese es el armónico fundamental, el más importante, el que tiene mayor amplitud en el espectro. Pero también se forma otro a 240 y también se forma otro a 180, que es la suma de 120 más 60. Esos son los armónicos, y los subarmónicos son fracciones del original. Entonces hay un subarmónico a 30 Hz y hay otro subarmónico a 15. Pero el de 15 de plano pues ya no lo escuchamos, y el de 30 pues
menos que el de 60. Entonces, generalmente el ruido que escuchamos cuando conectamos un aparato, por ejemplo, un transformador, ustedes lo conectan a la corriente y ya está pasando una corriente parásita en el transformador, escuchamos 120 o 240 Hz, que esa es una frecuencia más alta que 60. Pero bueno, no, ustedes no son electrónica, nada más son cosas que de repente se me ocurre decirles. No nos salgamos del tema ya. Pero bueno, era nada más para ejemplificarles que los resistores no solo disipan en forma de calor, también en forma de vibración y de ruido, ¿vale? Inclusive, como una resistencia, en forma de radiación también la puede disipar, ¿no? Las resistencias con las que se calientan también emiten luz, ¿no? Si las han visto, ¿no? Se ponen al rojo vivo. Sí, sí, sí. Entonces, es otra forma de disipar la energía, en forma de radiación y en forma de luz visible o invisible. ¿Vale? Ya no lo puse aquí, pero bueno, lo pueden poner si gustan. Ok, entonces, pues vamos a comenzar conociendo cada uno de los elementos pasivos, ¿no? Primero, la resistencia eléctrica. Entonces, se define como la capacidad de un elemento resistivo a oponerse al flujo de la corriente eléctrica. Y esa oposición, que básicamente lo que hace es pues, que el material del cual está hecho el resistor golpean los electrones que vienen en el cable, golpean con la barrera del material y entonces pierden energía. Y al perder energía, pues se pierde entonces el flujo de corriente. Este es su símbolo, ya lo conocen seguramente. Se le pone R, que es el parámetro, y ya sea que se ponga 1 o 2, la polaridad siempre tiene 2 terminales, y se suele poner la polaridad de las terminales para indicar en qué terminal tiene mayor potencial que en la otra. Eso nos va a mostrar de forma gráfica, pues el flujo de corriente de dónde a dónde va. Siempre va es una convención, siempre va de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. Entonces, o se dibuja su polaridad en forma de los signos y el voltaje, o bien se dibuja el flujo de corriente en qué sentido va. O a veces se dibujan los dos, ya sería como un poco ¿cómo se dice? Poner información de sobra, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pueden poner los dos y queda con mayor, más explícita la polaridad de sus terminales de la resistencia. ¿Y cómo se modela? Pues con la ley de Ohm, ¿no? Entonces, las 3 variables asociadas son la diferencia de potencial de las terminales del resistor, la corriente que fluye en el propio resistor y su resistencia eléctrica. Entonces, esas 3 variables físicas, pues están relacionadas con la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial de las terminales es igual a la resistencia por la corriente eléctrica que fluye a través de ella. En el Sistema Internacional de Unidades, el voltaje o diferencia de potencial se mide en volts, la corriente eléctrica se mide en amperes y el resistor se mide en ohms. ¿Cómo ven? Esto ya lo sabían, ¿no? Sí, profe. Claro, profe. Sí, Ya profe. conocían la ley de Ohm, no sé, desde electricidad y magnetismo seguramente la conocieron, ¿no? Así es. Ahora, dije una mentira. Las unidades de voltaje no son volts, las unidades de corriente no son amperes y las unidades de resistencia no son ohms. ¿Verdad? Pues, Tal vez se puedan sí, no es que sea mentira, pero tienen sus unidades como elementales, pues. Ah, no, pero sí. Pero sin pasar las unidades elementales. Sí, porque volt sería joule, ahorita no me acuerdo, pero joules por segundo, bla, 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 ¿no? Pero no. No, me refiero a que no se le llama volts,
se le llama voltios. Y no se le llama amperes, se le llama amperios. Y no se le llama ohms, se le llama ohmios. Así está estipulado en la Real Academia de la Lengua Española. Pero como somos gringos de segunda, pues le decimos en inglés, ¿no? Volts, amperes y ohms. Está mal, pero bueno. Profe, Sí. Yo tenía un profesor de química en la prepa que no me acuerdo qué unidades eran, algo así como de química, pero por ejemplo amperes. Entonces él, creo que eran watts o algo así. Entonces ve que la mayoría de esas unidades están como en honor a los científicos que trabajaron con eso. Entonces él tenía como una opinión muy distinta porque decía que a él le gustaba decirle como a las unidades por su nombre que pasarlas al español porque, no sé, como que decía, pues no me gustaría que a mis unidades les dijeran, él se apellidaba Panting, o se apellida Panting. Entonces decía, no me gustaría que les dijeran no sé qué, pantijeos, Claro. ¿no? Y quiero que mis unidades digan Pantings. Entonces, nada más como dato curioso. Te entiendo, sí, sí. Pero Profesor, bueno, sí, pues ya está establecido, ¿no? Ni modo. A ver, dime. también Félix, a mí durante un año que fue mi profesor, también me prohibió decirlos así, que voltios, amperios, me dijo que no estábamos en España para decirlo así, que lo debíamos decir como estaba. Entonces, no solo fue Félix, también Silva, que también fue su alumno de Félix, Sí. los dos, o sea, los dos me criaron así, entonces, Me también criaron. uno, entonces como que también tengo ese problema existencial de que, entonces, no sé qué hacer. Sí. Bueno, es que a ver, Como que depende con quién estés, ¿no? no vivimos en España, pero hablamos español, ¿no? Entonces, ni modo, nos conquistaron, ¿no? Y heredamos el idioma, ¿no? Entonces, sí, yo sé que es existencial y yo les digo, pues si queremos ser estrictos, no de hecho a los watts deberíamos de llamarlos vatios, ¿no? Pero pues está bien, nada más era un comentario para que despertaran, ¿no? Y para saber si estaban ahí. Y ya vi que sí. ¿eh? No, utilicen ustedes lo que quieran. Yo sé que es algo existencial y está bien. Lo que pasa es que sí tenemos una Real Academia Mexicana de la Lengua, que muchas veces se pelea con la Academia Española, ¿no? Y así cada país tiene su academia. Sería cuestión de revisar en la Academia de Lengua Española Mexicana, cómo es correcto decirlo, ¿no? O cómo se acepta, porque a veces las academias dicen, pues puedes decirlo así o así, ¿no? Entonces, bueno, están las dos opciones. Ninguna es errónea, ambas son correctas, ¿no? Bueno, ya, era nada más para ver si me estaban poniendo atención. ¿Cómo represento yo la ley de Ohm en una gráfica? Pues nada más me fijo que la ecuación 1, la ley de Ohm, pues es la ecuación de una recta, ¿no? Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen, es decir, por donde cruza cuando x vale 0, ¿no? Y me fijo que no tiene ordenada al origen, o que su ordenada vale 0. Entonces, R, ¿qué representa? Pues la pendiente de la recta, donde I es la variable independiente y I de R, perdón, y B de R, la variable dependiente. Entonces, dibujo en una recta, la variable dependiente, una recta que cruza por 0, pendiente es R entre 1, que es R. Esta sería la representación gráfica de la ley de Ohm. Si yo quisiera escribirla al revés, que yo pusiera de variable independiente el voltaje y de variable dependiente la corriente, ¿cómo sería la recta? ¿Cruzaría por 0? No. Sí, no. ¿Por dónde cruzaría?
Según yo no tendría intersección. Ay, eso está peor. A ver, ¿por qué? Pues Estoy despejen. acordando, Ah, estoy acordando despejen. del modelo de 1 entre X, pero no, me estoy equivocando. O sea, de la gráfica de 1 entre X es no tiene como corte con ningún eje, pero creo que me estoy equivocando. Sí, aquí lo que queda es 1 entre R. Vean, despejen de la 1. A ver, se los pongo aquí. No creo que lo puse abajo, no sé, pero bueno, se los dibujo aquí. Yo quiero tener IR ahora en función de BR. Ah, pues entonces despejo, ¿no? Y me va a quedar 1 entre R por BR. Entonces, esto ahora va a ser la pendiente. Y esta va a ser la variable independiente. Entonces, creo que ya lo dibujé aquí abajo. ¿Qué cambiaría? Sí sigue cruzando. Aquí sí lo dibujé acá abajo. Seguiría cruzando por 0, no tiene ordenada al origen. Pero ahora la diferencia es que la pendiente sería el inverso de R. 1 entre R. ¿Qué es lo que se le llama la conductancia? ¿Sí? No se suele utilizar mucho ese parámetro, que es el inverso de la resistencia. Se le llama conductancia. Y si la resistencia se define como la oposición al flujo de la corriente, ¿cómo se definirá la conductancia? El paso o la asistencia del flujo de corriente. La facilidad al flujo de corriente. Y de hecho las unidades de la conductancia son una letra omega invertida, que se llama mos, así, mos, como ohms, ¿no? Pero una cosa rara, que generalmente no se utiliza, ¿no? Pero bueno, ahí se los pongo como, como conocimiento universal, ¿no? Ok. Profesor, Sí, dime. yo ahorita en mi clase de circuitos vi que también se le puede llamar Siemens. Ah, sí, también. Se le puede llamar Siemens o Mohs. Correcto. Muy bien. Siemens, en honor al científico, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Siemens? ¿Por qué es famoso Siemens? Bueno, según yo se lo pusieron por la empresa. Ah, ok. Bueno, sí, pero quien fundó la empresa se apellidaba así, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Siemens? Ah, eso sí no. Sí, eso sí no. Todavía no lo tengo en mente. Le fallo, profe. Híjole, puras fallas con ustedes, entonces. Bueno, ya no nos perdamos, porque si no podemos estar aquí horas. Entonces, ¿dudas de la resistencia eléctrica? Porque ya la conocían. Pues la ley de Ohm ya la trabajaban. Lo único que a lo mejor les puede quedar duda es esta corriente que se establece y que se le dibuja siempre al resistor. Tiene que quedar claro que es la corriente convencional. Es decir, en el flujo de una carga eléctrica en movimiento, lo que realmente se mueven son los electrones, ¿no? Sí saben que el material tiene electrones de valencia, que son los electrones que están en las últimas capas de los átomos del material, como el cobre, que es el conductor por excelencia, y uno de los electrones de valencia, cuando se le mete energía al átomo, es el que se sale del átomo, y queda entonces desbalanceado, o sea, el átomo queda con un hueco, porque le falta un electrón. Y ese electrón es el que se sale de ahí y se pasa a otro átomo que también tiene un hueco, y entonces lo que va viajando a través del flujo, pues son los electrones que van saltando de átomo en átomo. Ajá. Sin embargo, esa no es la corriente que se muestra aquí. La dirección de esta corriente no son de los electrones, sino de los huecos que van dejando los electrones. Porque acuérdense que el electrón tiene carga negativa, mientras que los huecos positiva. Entonces, si aquí hay mayor potencial, los huecos buscan el menor potencial, buscan la carga negativa por la ley de cargas. Entonces, nada más que quede bien claro, esta dirección de corriente convencional no es la contraria de la corriente verdadera. Lo que se mueven son los electrones. Sin embargo, aquí consideramos en la corriente convencional el movimiento de los huecos. Eso sí lo sabían también, ¿no? ¿O no? No. Bueno, pues ya. Profe, bueno. ¿Sale? Entonces,
a muchos lo confunden, ¿no? Porque piensan que, pues se mueve para acá, pues los electrones se mueven para acá. No, resulta que los electrones se mueven en sentido contrario a la corriente convencional. Pero en el modelo nos piden que siempre consideremos por convención la corriente convencional, que es el movimiento de los huecos. ¿Sale? Eso apúntenlo ahí, es útil a veces. Bueno, y es conocimiento general. Ahora veamos el resistor mecánico, que es lo que les decía, eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy. El resistor mecánico básicamente es un amortiguador, que se representa con este símbolo, o bien fricción viscosa, que se representa con este símbolo. Este simbolito de acá abajo es una pared, ¿no? Una pared o el piso, dependiendo cómo lo pongan. Entonces aquí estoy poniendo el amortiguador, pues tiene dos terminales mecánicas. Una está fija a la pared y la otra se puede mover con una fuerza. Bueno, pues el amortiguador mecánico entonces se desplaza longitudinalmente a través de un eje. Como los amortiguadores del carro, que seguramente los conocen. A lo largo de su eje de desplazamiento, pues es donde se pueden mover, no se pueden mover en otra dirección. Sin embargo, la fricción viscosa, que es otro tipo de amortiguamiento, otro tipo de, más bien, bueno, sí le llaman así amortiguamiento, pero yo diría más bien otro tipo de resistencia mecánica, que será lo correcto, pues ese no tiene terminales, ¿verdad? No tiene terminales, es simplemente una fuerza que se opone al movimiento ocasionado por otra fuerza. Y así es como se representa. Este no tiene terminales, y sin embargo, la ecuación que representa la fricción viscosa es la misma que la que representa un amortiguador mecánico como tal. Entonces, este sí es un elemento físico que podemos verle sus terminales. Esto no, es simplemente el roce entre materiales de diferente, el roce entre superficies de diferente material que generan una dinámica idéntica a la de un amortiguador. Esto tiene sus ventajas y desventajas, porque en un sistema mecánico, como se representan con la misma ecuación, podemos sumar sus componentes en un solo, a esto se le llama el coeficiente del amortiguador, al B, y podemos sumar el coeficiente del amortiguador con el coeficiente de la fricción y sacar un solo coeficiente de resistencia mecánica. No sé si me da a entender. ¿Sí me di a entender en eso? Lo vamos a hacer, pero si puede ir quedando claro desde ahorita, pues mejor. ¿Sí? Es decir, se representan con la misma ecuación y ambos tienen un coeficiente. Bueno, cuando aparecen los dos en un sistema, podemos sumar los coeficientes para sacar como que el coeficiente total entre el amortiguador y la fricción y llamarlo a ese el coeficiente de resistencia mecánica, que es la suma de los dos. ¿Sí? ¿Me copian? ¿10-4 entrado? Sí, profe. Ok. Siento que estoy en una clase así como que no es civil. Ahora, No, sí, profe. por último, ¿por qué se le pone apellido viscosa? Porque hay otros tipos de fricción. Está la fricción estática y la fricción de Coulomb. Entonces, hay básicamente tres tipos diferentes de fricción. Entonces, la que estamos modelando aquí, y la más fácil de modelar, dicho sea de paso, es la fricción viscosa. En caso de la fricción estática es un modelo no lineal, y la fricción de Coulomb también es un modelo no lineal que no se va a considerar en este curso, pero existen. El chiste es que sepan que existen esos otros dos tipos de fricción, que se apellidan de Coulomb y... ¿Vale? Bueno, entonces, ahora, les decía, las variables asociadas, pues son la fuerza, el coeficiente, ya sea de amortiguamiento o de fricción, que tienen las mismas unidades, y el desplazamiento, en ambos casos, del amortiguador mismo o de las superficies que están friccionadas. Entonces se modelan con esta ecuación 1, que nos dice básicamente que la fuerza que se opone al movimiento del amortiguador se modela como el coeficiente
del amortiguador o de la fricción viscosa, como quieran verlo, por la velocidad del desplazamiento, es decir, la primer derivada temporal del desplazamiento. Ahora, esa fuerza que se aplica al amortiguador se opone al movimiento del amortiguador. Y por la tercera ley de Newton, esta fuerza es igual a la fuerza externa que se aplica en el amortiguador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la tercera ley de Newton, cómo se le conoce comúnmente? Acción-reacción. Acción y reacción, ¿no? Que establece que a toda acción hay una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, esta fuerza, esta F sub B, a la vez es la fuerza que yo aplico al amortiguador, pero es la misma fuerza con la que se opone al movimiento. Entonces la podemos considerar de ambas formas, ¿no? No son dos bolas, pero bueno, es la misma magnitud, lo único que van a tener el sentido es el sentido contrario, ¿entiendes? Pero la magnitud la calculo de esta manera. Obvio, la fuerza se mide en el sistema internacional en newtons, y la velocidad pues en metros sobre segundo, y de ahí podemos deducir, ¿no? Si tenemos newtons de este lado de F, la velocidad está en metros sobre segundo, pues ¿qué unidades debe de tener el coeficiente de la resistencia mecánica? Pues newton segundo sobre metro, para que se elimine y quede newton igual a newton, ¿no? Entonces esas son las unidades de el amortiguador o bien de la fricción viscosa. Tienen las mismas unidades, eso es importante que lo entiendan. Las mismas unidades, que es newton segundo sobre metro en el sistema internacional. No necesitan, yo siempre les digo a los alumnos, no necesitan aprendérselas, las vamos a utilizar todo el semestre, pero de repente es un bodrio aprenderse todas las unidades. No estamos acostumbrados a usarlas. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Bueno, las fundamentales, pues sí, ¿no? La fuerza en newton, velocidad en metros sobre segundo, pues sí. Bueno, pues hagan un análisis dimensional simple como este y deduzcan cuáles son las unidades que deben de tener los parámetros de la ecuación. Profe, sí. ¿En el curso vamos a ver unidades de sistema inglés? No. Sí, ya sé que ustedes en mecánica y en diseño mecánico lo utilizan, ¿no? Unidades del sistema inglés. Pero aquí no, aquí todo en sistema internacional de unidades. Además, yo ni sé manejarlas, ¿no? Yo no soy mecánico. Yo con trabajo sé qué es un pie. Bueno, eso los tranquiliza, ¿no? O no sé. Pues es que creo que sí habíamos varios mecánicos, ¿no? Sí. De hecho, algún día un profe me criticó, ¿no? Que me dijo, no, ¿cómo es eso? Si en el torno y en no sé qué, y todo se maneja en milésimas de pulgada, y tú andas diciendo que no, digo, no mentes. En todos los libros de dinámica se maneja el sistema internacional, así que yo no estoy en contra de nada. Hay un laboratorio para los mecánicos donde casi todos los instrumentos tienen diferentes unidades. O sea, y nos han dicho que es porque la facultad no tenía dinero para meter de los mismos y por eso hay tanta mezcla en sistemas de conversión de energía. Sí, pero es para que aprendan también, ¿no? A lo mejor fue hasta a propósito, ¿no? Para ver qué tan chichos son, ¿no? Para conocer. Sí, exacto, para construir y para poder pasar de unas unidades a las otras, ¿no? Y digo, desgraciadamente yo entiendo, las herramientas y los tornillos y todo eso sí se maneja en sistema inglés, ¿no? Pues, aunque hay tornillos milimétricos, no se usan tanto como los tornillos estándar, que llaman, ¿no? Las medidas estándar. Yo lo entiendo, ¿no? Pero no, aquí, de hecho, porque no nos interesa más que el modelado mismo. ¿Sí? Ya que tenemos el modelo, es que esa es la ventaja, miren, como los sistemas son lineales, ya que tenemos el modelo, lo podemos transformar fácilmente a las unidades que se nos antojen. Entonces, no hay tanto problema. ¿De qué unidades partimos para obtener? El modelo va a ser el mismo, sin importar qué unidades consideremos. Pero sí tenemos que establecer pues una convención de qué unidades vamos a trabajar en el curso.
Ujú. Esta ecuación y la ley de Ohm es independiente de las unidades. Sí, las ecuaciones elementales que estamos viendo ahorita siempre se cumplen. Y le podemos cambiar aquí a las unidades que queramos, simplemente que el análisis dimensional coincida y pues ya está. Pero bueno, entonces, a ver, me regreso aquí. Ya se nos fue la clase, mire. Me regreso. Estamos viendo cómo representa en el plano la función. Esta no tiene nombre, ¿no? No se llama ley de Ohm ni nada, pero pues es la relación de una resistencia mecánica, así le podemos llamar, si gustan. Entonces, ¿cómo se representa en el plano la ecuación de una resistencia mecánica? Pues así. Si yo utilizo como, por eso les hice aquí el símil, ¿no? B sería la área de pendiente, la derivada de X con respecto a T la haría de variable independiente, y la f de B sería la Y. Entonces, así las dibujo. La variable independiente es la velocidad de desplazamiento. La variable dependiente sería la fuerza, ya sea la que se le aplica al amortiguador o la que él opone al movimiento. Y la recta cruzaría por cero, no tiene ordenada al origen, y la pendiente sería el coeficiente de la resistencia mecánica. Y si yo lo pretendo dibujar al revés, pues no pasa nada. Invierto las variables, pero ahora tengo que invertir la pendiente. Claro que esto no está a escala, ¿no? Porque, bueno, probablemente, si B valiera 1, pues daría lo mismo a esta recta que esta, ¿no? Teniendo una pendiente unitaria más o menos. ¿Sí se entiende esto? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí está. Vámonos con el otro tipo de resistor, que es el resistor rotacional o torsional. Aquí también hay de dos sopas. No lo puse ahí, pero dibújenlo. Este es el resorte rotacional. Perdón, la resistencia rotacional o el amortiguador rotacional. Así se simboliza. Y sería la fricción viscosa rotacional. De hecho, se los pongo aquí abajo, a ver para qué. Y acá tendríamos, lo voy a poner por aquí, el amortiguador rotacional. También en muchos libros le llaman torsional. Lo voy a poner por acá. Amortiguador rotacional y fricción viscosa rotacional. Vean que el símbolo pues, es muy parecido, ¿no? Aquí tenemos estas crucecitas, indican la fricción entre dos materiales, nada más que ahora es pues sobre un eje de rotación, pues se da en toda la superficie del eje. Y así es como lo representamos en el plano. Y en el caso del amortiguador rotacional, pues se pone como dos amortiguadores longitudinales, que indican que es a lo largo también de toda la superficie de rotación. Y siempre se tiene que dibujar el eje de rotación, en qué sentido se está considerando el desplazamiento angular de ese eje y en qué sentido se aplica ahora el torque de entrada. ¿Sí queda claro entonces, no? Sentido antihorario, tanto del desplazamiento como del torque. La X representa la viscosidad. La X, sí, la X significa, digamos, la fricción, sí. Y la única diferencia es que también se le pone B, pero se le suele poner un subíndice, B subíndice teta, para diferenciarlo del amortiguador longitudinal. B sub teta ya nos está refiriendo al amortiguador rotacional en ambos casos. Aquí sería el coeficiente de fricción viscosa rotacional y aquí sería el coeficiente de amortiguación rotacional. Que, insisto, si aparecieran los mismos en un sistema, también se pueden sumar
este coeficiente de amortiguamiento con el coeficiente de fricción viscosa para obtener el coeficiente de resistencia rotacional. No sé si me da a entender. Sí, o sea, si aparecen los dos efectos en el mismo sistema, pues puedo sumarlos, tienen las mismas unidades, y saco el coeficiente total de toda la resistencia rotacional. La parte debida al amortiguador y la parte debida a la fricción. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, ¿qué elemento mecánico ofrece fricción viscosa? ¿Y qué elemento mecánico ofrece amortiguamiento en un sistema rotacional? A ver, piénsenle. Pues fricción viscosa podrían ser los rodamientos, ¿no? Exacto. Los valeros, rodamientos o chumaceras, o como quieran llamarle. Valeros, ¿no? Son el ejemplo claro de una fricción viscosa rotacional. Todos los valeros tienen su coeficiente de fricción. Lo malo es que luego los fabricantes nunca nos lo dan. Nosotros tenemos que estimarlo de alguna manera. Sí. Claro que entre más nuevo esté. Exacto. Igual depende del mantenimiento que le des. Su coeficiente será mejor. Conforme se empiece a llenar de polvo y de impurezas, este coeficiente va a ir creciendo. ¿Sí? Va ofreciendo cada vez más fricción. Y el ejemplo de un amortiguador rotacional son ¿cómo se llaman estas? Las balatas. Las balatas de los discos de freno, por ejemplo, ¿no? Se le mete fricción entre dos superficies y por eso se calientan las balatas, ¿no? De los carros, porque pues, la disipan en forma de calor. Hay unas como mecanismos que utilizaban antes en máquinas, incluso en las cajitas de música, que eran como como si fueran unas alas de mariposa que giraban. Sí, un ventilador. Ajá, entonces lo que era, bueno, ejercían una resistencia como una velocidad máxima para que no se siguiera como acelerando el mecanismo y tuviera una velocidad constante. Sí, así es. Ese es otro tipo de amortiguador rotacional, pero ahí lo que hace es una combinación, porque realmente está friccionando esas aspitas. Con la viscosidad, ¿no? Con la viscosidad del aire. Así es, muy bien. Muy bien, de hecho vamos a ver un ejemplo de un sistema más o menos así. Unas aspas que giran con el aire están ofreciendo fricción viscosa rotacional y lo podemos modelar como un amortiguador rotacional. Muy buen ejemplo. Sí, sale. Entonces nada más vamos a ver cómo se representan. Es una ecuación muy parecida a la anterior. Nada más que vean que el coeficiente es el mismo, nada más se le pone subteta. La velocidad ahora en vez de ser longitudinal, pues es rotacional. Y en vez de fuerza ahora aparece torque. Bueno, ya les pongo cómo se representa la velocidad, pues es en radianes por segundo, el torque en newton metro. De nueva cuenta, tercera ley de Newton, este torque me representa tanto el torque que yo le introduzco al amortiguador como el que se opone a su giro. Lo único que cambian son de sentido, pero no de magnitud. Y B sub teta, pues es el valor de la constante no le pongamos del amortiguador rotacional, voy a ponerle de la resistencia rotacional. Es más general, porque la resistencia incluye el amortiguamiento y la fricción viscosa. Y vean que aquí las unidades están un poco más complicadas, pero igual sale de la misma análisis dimensional. El torque está en newton metro, la velocidad angular está en radian por segundo. Pues yo analizo que para que me dé newton metro aquí, pues debe de estar newton metro segundo sobre radian, para que se vaya el radian con el radian y el segundo sobre el segundo. Entonces las unidades de
esta constante de resistencia rotacional son newton metro segundo sobre radian. Unas unidades bien raras, ¿no? Pero pues ahí está. Y por último, pues ¿cómo lo represento en una recta? Pues lo mismo. Otra vez tengo una ecuación de una recta. ¿Cómo lo represento en una recta? ¿Cómo lo represento en un plano, perdón? Tengo una recta donde ahora la pendiente es b sub θ. De nueva cuenta, la variable independiente es la velocidad angular. Y la variable dependiente, en este caso, el torque. Y es una recta que cruza por cero, no tiene ordenada al origen, cuya pendiente es el coeficiente de resistencia. Y si lo quiero escribir invertido, pues se puede, pero entonces la pendiente va a ser el inverso de el coeficiente. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Vale. Sí, profe. Ok, estoy en contra del libro del Rodríguez, donde a T, en vez de llamarle torque, le llama par. ¿Cuál será correcto? ¿Cómo será correcto llamarle? ¿Torque o par? ¿O son lo mismo? Ustedes que... ¿Es lo mismo un par que un torque? Ambos, ¿no? Sí, pero el torque es una traducción mal hecha del inglés, o sea, se dice par. Ok. ¿Qué opinan los demás? Estoy de acuerdo. Sí, también es par. Confirmo. Yo opino que es indiferente. Ah, ok. Ok, bueno, es una opinión diferente. Yo opino que sí existe el torque y que sí existe el par y que no son lo mismo, pero se utilizan las mismas unidades para medir. ¿Sí? Es Tal vez en la aplicación, ¿no? Eso. Es como la energía y el trabajo, ¿no? Que no son lo mismo, pero se miden con las mismas unidades. Pero bueno, lo puse aquí sobre la mesa como para que la próxima clase nos aventemos un round. Yo que soy ingeniero en electrónica contra ustedes que saben más mecánica que yo, yo pienso eso, pero pues, nos aventamos el round la próxima clase, ¿va? Porque ya son las 11. Pelea. ¿Vale? Dale, Se vienen profe. preparados con sus guantes, ¿no? Y todo. Entonces, les voy a dejar otra tareilla de reducción para que ya estén más filosos. Y nos vemos el miércoles. Dale, profe. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, Sí. vale. Muchas gracias. Genial. Bye. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. ¿De qué? Cuídense que estén bien. Gracias, profe.